años. Unos extraños seres vagaban por el Polo Sur. Aquí, la noche duraba meses. Y de la larga y fría oscuridad polar surgió una nueva y fuerte raza de dinosaurio. Su descubrimiento ha cambiado nuestro modo de ver la vida prehistórica. Paleomundo, el misterio de la ensenada del dinosaurio. En un amanecer como este, hace más de 100 millones de años, los dinosaurios se levantaban para saludar al sol. Eran distintos a cualquier otro de los que se han encontrado, y sus huesos revelan nuevas pruebas sobre cómo su especie llegó a dominar la Tierra. Estamos en Australia, antaño un pequeño reducto de la paleontología, ahora una nueva frontera de descubrimientos sobre dinosaurios. Los fósiles de dinosaurios solo se encuentran en rocas de cierta edad, y la mayor parte de Australia es muy anterior incluso a esa época tan distante. Sin embargo, aquí, en la escabrosa costa de Victoria, se han encontrado sedimentos de Cretácico de hace más de 1 millón de años. Tom Rich, un paleontólogo del Museo de Victoria, y un equipo de buscadores de fósiles muy entregado a su trabajo, han estado explorando estas rocas desde hace más de una década. Es una empresa peligrosa. Tras haber empacado sus bártulos, el equipo desciende los acantilados de 100 metros de altura hasta el lugar donde están excavando. Americano de nacimiento, Tom vino a Australia con su esposa Pat, también paleontóloga, para investigar los inusitados hallazgos de aves fosilizadas. Bien, quiero bajar a esa playa. Vamos. Pero comenzó a descubrir fósiles por su cuenta, y sus hallazgos fueron tan espectaculares que el lugar fue bautizado como la ensenada del dinosaurio. En la actualidad, la ensenada del dinosaurio se encuentra en la costa meridional de Victoria, al oeste de Melbourne. Pero hace 110 millones de años, en pleno período Cretácico, la propia Australia estaba bastante al sur. Junto con la Antártida, formaban los restos del gran continente meridional de Gondwana. África, India y Sudamérica ya habían puesto rumbo al norte. Pero la ensenada del dinosaurio todavía estaba dentro del círculo antártico, al sur de un gran río que marcaba los límites entre los dos últimos continentes. Una gran llanura densamente arbolada yace perdida bajo los mares del sur. Una llanura en la que los veloces dromaeosaurios cazaban a sus presas. Los alosaurus también acechaban a orillas del río, mientras que los ipsilofodones parecían nerviosos en las cercanías. Era un grupo de animales que la Tierra no volverá a ver jamás. En las montañas vecinas, los arroyos discurrían por frescos bosques lluviosos de coníferas y helechos, arrastrando sedimentos hasta las tierras inundadas. Huesos de dinosaurios se quedaban en el fango hundiéndose cada vez más en el sedimento que se iba acumulando. Aquí esperarían a que los encontrasen unos 110 millones de años. Me alegro de volver aquí después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo hacía que no venías, Mick? Estuve aquí en noviembre. Vine a ver la playa. Ajá. Por si había alguna novedad. Ya. Tom Rich y su equipo vienen a buscar grietas en esta rocosa tumba. Las tierras que antiguamente se inundaban están ahora al pie de los empinados acantilados. Es malo en esta época del año. Dispuesto a llegar más allá de la fina superficie que la marea deja al descubierto y en la que se encuentran los fósiles, Tom va a recurrir a medidas sin precedentes. Hace 10 años comenzó algo más que una excavación en busca de fósiles. Creó una mina a gran escala.
Vale. Ingenieros de minas con experiencia le ofrecieron sus servicios. Con dinamita, martillos neumáticos, barrenas y un trabajo agotador. Finalmente abrieron túneles en la roca, dejando al descubierto los huesos que allí estaban esperando. No conozco ningún otro lugar del mundo en el que alguien haya buscado huesos de dinosaurios haciendo túneles deliberadamente. Se conocen dinosaurios de otras minas del mundo. Una cosa es heredar una estructura existente que ya se ha utilizado para trabajar bajo tierra y otra es hacerlo uno mismo. Y yo al principio no sabía nada de minería, así que tuve que aprender. Se han retirado unas 300 toneladas de roca y se han excavado 60 metros de túneles. Todo para preparar el camino para un ejército de voluntarios en busca de los esparcidos restos de un mundo perdido. Es posible que cada trabajador encuentre solo unos 2 o 3 trozos de hueso al día, pero entre 15 o 30 personas se conseguirán 50, 60, 80 fragmentos al día. Al principio se traía todo en helicóptero, pero enseguida resultó demasiado caro. El problema se resolvió con un funicular para llevar provisiones por un cable de 600 metros a los mineros de abajo. Y se enviaron piedras que contenían fósiles para ser estudiadas. El peligroso trabajo fue avanzando lentamente. Y el estruendo del mar junto con las explosiones de la dinamita, las barrenas y martillos neumáticos que deshacían la roca estaba siempre presente. Siempre teníamos al mar en mente, de hecho no hacía falta verlo, se olía. Por lo general, cada vez que hay una ola peligrosa hay un crujido. En esta ocasión, por ejemplo, cuando oí el crujido, levanté la vista y vi que venía una ola enorme. Me metí en el túnel corriendo hasta el fondo. Me di la vuelta y vi cómo el mar llenaba el túnel hasta el techo. Y había que tener en cuenta las cosas de ese tipo. Era la dura realidad. Tenías que aprender a conocer el mar, porque si no lo hacías, el mar podía lastimar a alguien o incluso llevárselo. Pero las olas son un inquieto aliado. El trabajo de Tom es una carrera constante contra el tiempo y las mareas. El mar es una especie de Dios, el da y el quita. Si el mar no hubiese dejado los huesos al descubierto, no los tendríamos. Pero lo cierto es que una vez que has encontrado los huesos, el mar dificulta la recogida. Quiero decir que logísticamente, la ensenada del dinosaurio es una pesadilla. Sin embargo, el mar puede traer extraños y maravillosos regalos. Tom estaba a punto de hacer el descubrimiento de su vida. No solo un dinosaurio completamente nuevo, sino uno que es una clave crucial para saber cómo llegaron los dinosaurios a dominar el planeta durante casi 200 millones de años. El Mar del Sur sigue batiendo contra los acantilados de la ensenada del dinosaurio. Tom, Rich y su equipo se apresuran a recoger pistas de las rocas antes de que el mar se las pueda llevar. Ya han encontrado 5.000 especímenes, más de 150 especies de plantas y animales. Los fósiles son la única prueba física de la vida prehistórica sobre la Tierra. ¿Cómo era aquella vida? Aquella Tierra de hace 100 millones de años. Los dinosaurios habitaban un mundo más cálido. Incluso para los animales de la ensenada del dinosaurio que vivían cerca del Polo Sur, las temperaturas eran suaves según los criterios actuales. No había casquetes polares que los aprisionasen, pero sus bosques eran húmedos y fríos. Vivían en un clima parecido al de la Escocia actual. ¿Cómo prosperaron los dinosaurios en esas condiciones cuando hoy ningún reptil podría sobrevivir en ellas? Tom buscó respuestas en los huesos. En 1987, el equipo descubrió fragmentos de un esqueleto de un herbívoro común llamado Hypsilophodon. Enseguida se dieron cuenta de que se trataba de un gran avance, de un descubrimiento importante que casi había sido un accidente.
Los túneles eran oscuros, húmedos y estaban cubiertos de lodo. Hallamos una parte del espécimen y nos dimos cuenta de que podía haber otras. Y entonces el equipo empezó a revisar el montón de escombros frenéticamente. Y después de un par de horas encontraron varios fragmentos más y volvieron a revisarlo porque se habían dado cuenta de que, un momento, aquí hay algo inusitado. Tenemos lo que parece un esqueleto parcial que nunca habíamos visto. Incrustado en la roca estaba el largo y estrecho cráneo de una nueva especie. Era un animal pequeño y ágil, y Tom lo llamó Lialinasaura, basándose en el nombre de su hija. Pero su cráneo tenía algo inusitado, algo sorprendente. Aquel dinosaurio tenía unos enormes lóbulos ópticos. Los lóbulos ópticos son la zona del cerebro en la que los mensajes enviados desde los ojos se traducen en imágenes visuales. Con una gran parte de su cerebro dedicada al procesamiento de la luz, el Lialinasaura era un dinosaurio que podía ver en la oscuridad. Y la oscuridad era la sobrecogedora y dura realidad en las regiones polares. Durante 4 meses del año, los animales de la ensenada del dinosaurio buscaban comida y cazaban sin la ayuda del sol. Con su adaptación a la larga noche antártica, el Lialinasaura cuestiona la idea común sobre que los dinosaurios solo vivían en exuberantes regiones tropicales. Y prosperaron en una época en la que tuvieron lugar grandes cambios. Los continentes continuaron moviéndose y el clima empezó a cambiar. En algún momento del Cretácico surgieron por primera vez estaciones bien definidas. Finalmente, el invierno había llegado al mundo. La rápida transición de verano a invierno aparece en el registro de fósiles como una masiva caída de hojas. Y los dinosaurios siguieron prosperando. Para buscar alimentos durante el invierno polar, el Lialinasaura había necesitado un metabolismo que pudiese generar su propio calor. Incluso puede haber sido de sangre caliente, manteniéndose en movimiento para huir de los depredadores, estando su mundo iluminado solamente por la pálida y fría cara de la luna. Hasta entonces, solo el Lialinasaura mostraba una adaptación especial a la prolongada oscuridad. Y eso da lugar a nuevas preguntas. ¿Migraron algunos dinosaurios para escapar de la larga noche invernal? ¿Pudieron otros hibernar? Estos son otros misterios, cuyas respuestas pueden estar enterradas en los túneles del tiempo de la ensenada del dinosaurio. Ajá. ¿Qué crees que es? Yo diría que una vértebra, quizá. Tal vez de un ipsilofodón pequeño. De vuelta en la playa, Tom y sus colegas buscan más revelaciones en las rocas. E iba a haber más. El hallazgo siguiente iba a hacer añicos la cronología de los dinosaurios e iba a lanzar teorías totalmente nuevas sobre cuándo y dónde evolucionaron primero los dinosaurios. Animados por los descubrimientos hechos en la ensenada del dinosaurio, el equipo de Tom Rich se desperdigó a lo largo de la costa con la esperanza de encontrar otros lechos de fósiles al descubierto. Unos estudiantes habían dicho haber encontrado huesos de dinosaurios hacía algún tiempo en una excavación en Inverloch, 320 kilómetros al este de la ensenada del dinosaurio. Era un buen lugar para comenzar la búsqueda. En 1991 el equipo tuvo un golpe de suerte cuando una fuerte tempestad azotó la costa. Barrió la arena de un afloramiento rocoso y plano, dejando al descubierto los fragmentos de 30 huesos fosilizados. Era el hallazgo más importante realizado en Australia desde la ensenada del dinosaurio. Parece un viejo. El espécimen no es... Como conservador de la creciente colección de huesos del Museo de Victoria, Tom Rich viene a comprobar el trabajo de campo. Leslie Kuhl, que formaba parte del equipo que descubrió el lugar, está al frente de las excavaciones. Todos los días, antes de poder ponerse a trabajar, tienen que retirar la arena y achicar las charcas de agua.
Aquí, en Inverloch, las rocas que contienen fósiles están esparcidas por la playa, dentro de la zona afectada por las mareas. El equipo solo dispone de 6 horas entre mareas para realizar el trabajo. ¿Preparados? Para asombro de todos, descubrieron que las rocas de Inverloch databan de hacía 120 millones de años. 10 millones de años antes que las de la ensenada del dinosaurio. Una oportunidad para adentrarse más en el pasado. Lo que creo que deberíamos hacer es retirar parte de esta roca que hay por encima. ¿Cómo crees que deberíamos hacerlo? Podríamos abrir una grieta por aquí. La excavación ha producido algunas grandes sorpresas. Los dinosaurios aparecen en el lugar y el momento menos indicados. Algunas viejas teorías sobre la evolución de los dinosaurios han quedado patas arriba. Uno de los hallazgos más emocionantes que hicimos en esta zona es el hueso de un animal llamado Protoceratops, que es un dinosaurio ceratópsido temprano. Los ceratópsidos eran la gran familia de los dinosaurios con cuernos. El Protoceratops era un miembro primitivo que se creía originario de Norteamérica. Ahora, Australia le había robado ese derecho. Aquí, en Inverloch, el Protoceratops apareció 40 millones de años antes que en cualquier otro lugar del mundo. Lo que significa que es posible que estos dinosaurios evolucionasen aquí en Australia y no en Norteamérica como antes creíamos. Es una noticia emocionante para nosotros. Además, tenemos pruebas de un animal llamado Struthiomimus, que significa parecido al avestruz. Los fósiles de Struthiomimus son muy poco comunes. Solo se conocían los de 2 yacimientos de Norteamérica. Y ahora, este hallazgo los sitúa 40 millones de años antes de lo que creíamos anteriormente. Y significa una vez más que es probable que estos animales evolucionasen en el hemisferio sur y en Australia en concreto antes de aparecer en el hemisferio norte, por lo que es muy emocionante. Es una nueva era para la paleontología australiana. Abriéndose paso hacia el pasado, la sierra destruye una cronología y establece otra. Los fósiles hallados en Norteamérica sitúan allí al Struthiomimus y al Protoceratops hace 90 millones de años. Sin embargo, la excavación de Inverloch demuestra que deambularon mucho antes por la antigua Australia, hace 120 millones de años. Cada nuevo hallazgo abre un nuevo campo de especulación. Y sean cuales sean las respuestas, Australia ocupa ahora un nuevo lugar en la historia de los dinosaurios. Y la historia no se acaba ahí, ya que Inverloch estaba a punto de revelar dinosaurios que habían escapado milagrosamente de la extinción durante 40 millones de años. En Inverloch se siguen sacando huesos del suelo día tras día. Leslie y su equipo de paleontólogos aficionados jamás imaginaron que sus descubrimientos iban a reescribir la historia de tantas especies de dinosaurio. Uno de los hallazgos más asombrosos que hicimos en esta zona fue llamado Laberintodon, que significa dientes como un laberinto. Y en la época en la que vivía aquí ya estaba extinto en todos los demás lugares del mundo. Este mortífero anfibio de 5 metros, una especie de cocodrilo primitivo, era un antiguo animal, más aún que los dinosaurios. Vivía cerca de lagos y ríos y se alimentaba de animales más pequeños, como los Lialinasaura, que acudían a ellos a beber. Y un horror todavía mayor vagaba por la tierra. Leslie y su equipo descubrieron los huesos de un dinosaurio Allosaurus, un antecesor del Tyrannosaurus rex. Con sus enormes mandíbulas y dientes como dagas, fue el depredador supremo de Australia. Aunque parezca mentira, se creía que estos monstruos primitivos habían desaparecido hace 160 millones de años. Y sin embargo, los huesos hallados en este lugar
demuestran que estos animales vivieron aquí 40 millones de años después de haber desaparecido en el resto del mundo. Y la causa, si fue debido al entorno o al aislamiento de Australia en aquella época, no lo sabemos. Pero por algún motivo siguieron viviendo aquí cuando en el resto del mundo ya habían muerto. La supervivencia de estas reliquias de una época anterior nos dice que aquí era todo muy distinto al resto del mundo. De algún modo, Australia se convirtió en un arca prehistórica, en un refugio duradero que permitió que algunos animales se librasen de la extinción. Estas preguntas sobre épocas, orígenes y extinciones se encuentran entre los mayores enigmas del planeta. Estamos descubriendo que los dinosaurios eran unos animales rápidos, despiertos y muy adaptados, capaces de sobrevivir a los intensos cambios del planeta. El imperio biológico que dominaban era tan variado y de tal éxito, que sin las misteriosas catástrofes que los llevó a la extinción hace 65 millones de años, es posible que todavía dominasen el planeta.